Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Willy y esto es Charlas Chingonas con Willy. Hoy tengo un gran amigo de invitado, a Adair. Él es fisioterapeuta y vamos a estar platicando con él sobre sus experiencias y las cosas que ha vivido en esta etapa. ¿Cómo estás, Ada? Bien, gracias. Contento de la invitación porque realmente, bueno, he visto varios canales sobre negocios, sobre pues algunos establecimientos, pero realmente tener la oportunidad de compartir en estos espacios algo relevante a la salud se ve muy poco y pues quiero agradecerte también la oportunidad de compartir lo que hago y algo que me gusta muchísimo. ¿De dónde eres, Ada? Soy de acá, de la ciudad de Oaxaca, bueno, nacido en la heroica ciudad de Jutla de Crespo, pero desde la infancia aquí en la ciudad de Oaxaca. ¿En qué momento fue que dijiste, sabes qué, me gustaría estudiar fisioterapia? Yo creo que es una historia bastante larga, pero bueno, para no aburrir con esta charla, con esta historia, realmente fue por un familiar. Fíjate que un familiar, una tía muy cercana a la familia, tuvo un problema, creo que si lo conocen, un evento cerebral, mejor conocido como un derrame cerebral, donde pues quedó con muchas secuelas. Yo creo que en ese momento estaba en el bachillerato, si no mal recuerdo, y a partir de ese momento yo la acompañaba a su rehabilitación por todo este proceso de secuelas que tuvo. Yo antes no sabía qué era la rehabilitación. En ese entonces mi enfoque era estudiar algo relacionado con la medicina. Pero en el trayecto en que acompaño a mi tía a sus rehabilitaciones, voy conociendo más qué es la terapia. Realmente en la ciudad de Oaxaca, o bueno, también en México, hace unos años, que te puedo decir 10 años, no se conocía mucho lo que era la terapia física o la rehabilitación. Era muy pocas escuelas. Aquí en Oaxaca pues había una nada más, que era la UAPJO, la Universidad Autónoma de Benito Juárez. Actualmente ya hay varias, pero en ese momento pues no. Me puse a investigar, me llamó mucho la atención. Y pues realmente por ella, por un juramento que le hice, porque bueno, desafortunadamente ella fallece, descansa en paz ahorita, pero gracias a ella fue que me adentré en esta historia de la rehabilitación. Y por azares del destino, también por conocer más en la universidad, me gusta más el área de rehabilitación y pues actualmente mi enfoque es esa de rehabilitación pediátrica, perdón. Mi enfoque es esa, rehabilitación pediátrica. Y actualmente el trabajo, pues, únicamente con niños. Te mencionabas la UAPJO, ¿no? ¿Entraste ahí a estudiar, no? Sí, te digo, al inicio, pues, mi intención era estudiar medicina. Cuando conozco esto, prácticamente cambio mi ficha, digo, ya no medicina, quiero lo que es terapia física. Entonces, me arriesgo y, pues, afortunadamente quedo. Te digo, no recuerdo cuánto tiempo que ingresé, pero afortunadamente quedé. Era un grupo solamente de la licenciatura, eran más de 800 aspirantes y un solo grupo nada más de 30 estudiantes. No manches. Sí, o sea, en ese entonces habría uno cada 2 años, me parece, pero a partir de eso ya la licenciatura pues fue como el boom aquí en Oaxaca y se dio cada año. Ok, fíjate que yo cuando te conocí me dijeron que eras fisioterapeuta, sí. Pues yo por el fútbol yo dije, pues es fisioterapeuta deportivo. Ya unos años después me entero que eres pediátrico, ¿no? Sí. ¿En qué momento decides trabajar con los niños? Por azares del destino en la universidad, yo entro a un diplomado. Bueno, antes, cuando eres estudiante, pues dices, quiero aprender de todo, ¿no? Entonces la escuela sí tenía algunas oportunidades y llega lo que es un diplomado en pediatría. Yo también, sin conocer mucho del área, entro pues con el afán de aprender más, pero gracias a eso me voy adentrando un poquito más en el conocimiento y empiezo a entender muy bien lo que es el significado de la rehabilitación infantil, es decir, la prevención de que un niño pueda terminar con una discapacidad. Y a partir de ese momento me fascina, me encanta, y todos los estudios realmente ahí fueron enfocados a la rehabilitación pediátrica. Ya sabía que ese era el camino que yo quería. Ok, ahí dijiste, sí. de aquí voy a... Sí, porque realmente cuando yo quería estudiar medicina, también mi enfoque era algo de pediatría. Dije, me gustaría ser pediatra. Y entonces cuando conozco que en la rehabilitación hay un área específica de pediatría, aquí me quedo, dije yo, aquí soy.
¿Cuál es la experiencia laboral que adquieres o en qué momento entras a trabajar o en dónde adquieres como esta experiencia que tienes, que vas creando? Después de la carrera ya de terminar, hice un diplomado en la UNAM. Ese diplomado me duró aproximadamente 1 año y medio. Era de viajar prácticamente cada fin de semana a la Ciudad de México. Entonces sí, fue un poquito estresante, pero la verdad vale mucho la pena. Las desveladas, no dormir en cama prácticamente 2 noches, valió muchísimo la pena. Y después de eso, tengo la gran oportunidad de irme a España. Ahí en España estuve estudiando una especialidad de la terapia pediátrica que se llama terapia Boita. Fueron aproximadamente 2 años, 2 años y medio de ir y venir, estar trabajando con pacientes, estar trabajando aquí. Y entonces poco a poco fui conociendo más, fui teniendo más oportunidades de especializarme en otras áreas, en otras técnicas, perdón, dentro de la rehabilitación pediátrica. Y hasta que por fin tuve la oportunidad, después de 8 años, de abrir mi consultorio. En algún momento me contaste sobre la terapia Volta. Boita. ¿Conociste a alguna persona en específico, no? Sí, tuve la oportunidad de conocer a algunos especialistas que me llevaron de la mano en ese sentido. En México también es poco lo conocido que está de la terapia Boita. Entonces realmente... ¿Qué es alemana o...? Es una técnica, sí, de origen alemán. Sí, ahí es como la casa principal de la técnica. En varios países existen muchas sedes, ¿no? Pero aquí la complicación principal es el idioma. O sea, por ejemplo, hay una sede en Japón, pero pues el idioma es lo complicado, ¿no? Las únicas sedes en habla hispana serían España, Chile y actualmente abrieron una sede en Colombia. Okay. México todavía no califica, yo creo, para eso, pero pues afortunadamente sí pudimos conocer otro país y hacer la formación ahí. Sí. ¿Regresas a México y tú dices voy a abrir una clínica o en qué momento? No, sigo trabajando en otra clínica, pero ya después de un tiempo digo, bueno, quiero hacer algo más, quiero independizarme, quiero hacer algo por mi propia cuenta, y entonces es ahí. De hecho, a través de unos amigos, ¿te acuerdas de Edwin? Es que los conozco a ustedes, y pues también gracias a ustedes es que puedo desarrollar pues el logo. Clinter, que realmente significa Clínica de Terapia Infantil, ¿sí? Va ahí jugando un poquito con las palabras y al final de cuentas me gustó. Después de varias opciones, creo que Clinter dije, esto me gusta, llama mucho la atención y pues actualmente ha funcionado muy bien. Mucha gente se interesa bastante por el nombre sobre todo. ¿En dónde estás ubicada? ¿En dónde tienes tu clínica? Ahorita estamos en Santa Lucía del Camino, Privada de Olivos, número 117, ahí pueden encontrar nuestra clínica con los servicios específicos para terapia pediátrica. Ahorita pues ya contamos igual con terapia orofacial, que es una especialidad que se enfoca principalmente en el trabajo de la zona de la boca, de la respiración. Por ejemplo, un bebé que pueda succionar, comer, alimentarse bien, que tenga reflejos que son importantes para la supervivencia, y también la masticación, cuando el niño tiene que empezar a comer, que muchas veces tienen muchísimas complicaciones y es importante saber prevenirlos e identificar esos problemas. Y también contamos con rehabilitación, fisioterapia respiratoria, que actualmente pues nos ha servido mucho y más con este tema de la pandemia. Desafortunadamente hay bebés que han cursado un poquito con esta enfermedad, secuelas, y entonces pues les ha ayudado mucho. Han salido adelante. Afortunadamente las secuelas actualmente no son tan graves, pero sí de repente una que otra cosa se puede encontrar ahí en los pulmones al momento de hablar. Entonces sí les ayuda mucho a los niños. ¿En qué momento los padres recurren a ti? ¿A los cuántos meses de edad o si todavía están en gestación? Bueno, aquí sí entramos creo que en un poquito más de dudas a veces por los papás. Creo que yo tengo entendido que vas a ser papá próximamente y pues creo que a mí me toca también preguntar, ¿no?
Por ejemplo, yo te preguntaría a ti como futuro papá, ¿cuáles son ahorita tus dudas principales que puedes tener? O sea, dices, voy a ser papá, ok, me emociono, ¿sí? Pero realmente la principal es, ¿me siento preparado? ¿Me siento listo? ¿Cuáles son las dudas, yo te preguntaría a ti, que puedes tener en este momento? Con respecto a... Con respecto a la paternidad. No, preparado. Sí. Sí. Eso es lo que todos decimos. Inclusive yo también soy papá de un hermoso bebé de 10 meses. Pero realmente, aunque me dedico en esta profesión, al momento de estar ya con tu propio bebé, surgen muchísimas dudas. De repente uno cuando va ¿cómo se llaman? A los ultrasonidos, pues es como todo va bien y, o sea, no hay ningún problema y ya te dicen sí, así, así. O sea, si hubiera algún problema ahí, alguien cuenta, o sea, ¿puede empezar una rehabilitación o algo así? Sí, bueno, hasta que nace el bebé. Existen algo que se llama signos de alarma y factores de riesgo que pueden ocasionar un daño neurológico. Okay. Por eso es importante tener el seguimiento constante con ginecología y también pediatría, que se relacionan mucho para vigilar el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, si existiera algún signo de alarma, ¿cuáles pueden ser estos? Que el bebé tenga en el vientre materno poco movimiento, que el líquido con el cual el bebé se mueve sea muy poco o esté disminuyendo en un momento determinado, algún tipo de infecciones de vías urinarias que pueden ser muy fuertes, preeclampsia, es decir, que a la mamá le incremente la presión por el embarazo, diabetes gestacional, no lo sé, existen muchísimas complicaciones. Esos se consideran algunos signos de alarma que posiblemente pueden afectar el desarrollo del niño. Y entonces, desde ese momento se identifican y cuando nacen se tiene que hacer una evaluación por especialistas que pueden trabajar en conjunto. Háblese de neurólogo pediatra, del mismo pediatra, muchas especialidades en pediatría médicas, y también estamos nosotros como fisioterapeutas pediátricos, que hacemos la valoración y determinamos si el movimiento corresponde a esa edad, que en este momento sería recién nacido, o si esos signos de alarma pueden terminar en un daño neurológico a futuro. Y si intervenimos con el tratamiento adecuado en ese momento, en la medida de lo posible quizá podemos prevenir esas complicaciones. Entonces depende mucho de eso. Okay. A veces se inicia el tratamiento más como un tipo de estimulación, ¿sí? Para favorecer el desarrollo. Pero sí es importante identificar cositas que pensamos que pueden ser mínimas, pero pueden terminar en algo grave. Por ahí vi un eslogan que tenían de la clínica, que es como el movimiento es vida. Eso es lo que representa el hecho de que un niño se mueva. Realmente, si el niño presenta el movimiento adecuado para esa edad, podemos decir que su desarrollo puede ser óptimo. Pero si el movimiento no corresponde a lo que esperamos, podemos a futuro tener una situación compleja. ¿Sí? Okay. Y es ahí, yo creo, donde entran algunas dudas de los papás, que pueden decir, bueno, tengo a mi bebé en manos, y ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a cargar? ¿Cómo le voy a cambiar el pañal? ¿Cómo lo voy a bañar? ¿Sí? Eso también son pautas del desarrollo que tenemos que conocer. A veces con el simple hecho de cargarlos bien, podemos favorecer el desarrollo. Cargarlos mal también puede perjudicar el desarrollo. ¿En serio hay hay como una forma correcta? Sí, hay formas correctas de cargarlos a determinada edad. No es lo mismo cómo lo vas a cargar a un recién nacido que a un niño de 6 meses, por ejemplo. Sí, modifica mucho. El recién nacido necesita muchos cuidados, mucha contención. El niño ya de 6, 8 meses, pues ya se mueve mucho, ya quiere más libertad de movimiento. Entonces, con esas simples formas de cargado, podemos favorecer el desarrollo de los niños. Entonces, por eso te digo, ahora, yo creo que después de esta charla va a haber como muchas dudas ahí y vas a decir, ¿ahora qué tengo que hacer? Rayos, ¿ahora ¿sí? qué? Por eso te digo, a veces nos sentimos preparados, pero es más la emoción. Ya cuando lo tenemos en brazos, digo, ok, ¿qué voy a hacer? Yo creo que te vas a acordar mucho, mucho de mí la primera vez que lo cargues, así de, ¿cómo lo voy a cargar? Me da miedo que se me caiga, la cabeza que se mueva de más. Son cositas que debemos de cuidar, pero que favorecen mucho al desarrollo. ¿En tu clínica realizas
los tratamientos o tienes alguna otra forma de ir a la casa de las personas y todo esto? No, actualmente, bueno, sí podríamos hacer como visitas a la casa. Esto de qué depende si el bebé también tiene ciertas complicaciones o si hay ciertas limitantes para salir de casa. La más común, y ahorita como está el tiempo de lluvias, si es un bebé recién nacido, pues sería un poquito complicado sacarlo de casa. Se podría hacer, pero es un poquito difícil también por los tiempos, ¿no? En la clínica, pues sí recibimos constantemente a los bebés. ¿Cuál es el protocolo que se sigue? Si, por ejemplo, a mí me lo recomiendan, ya sea por un médico o por un familiar que anteriormente fue, tengo que evaluarlo y en la evaluación determino si el bebé necesita terapia, no necesita terapia, simplemente con algunos consejos que pueden seguir los papás en casa, o un tiempo determinado tiene que estar en estimulación. Ese es como este protocolo que tenemos que seguir. Actualmente, pues sí, ha servido las redes sociales, porque a través por ejemplo, de estos programas o la misma publicidad que nosotros hacemos, podemos llegar a papás que desconocen estos temas o que tienen muchas dudas y que realmente a veces no se animan a salir, a conocer. Y entonces con el mismo chat, con el mismo, la plática por medio del chat, entonces es como hacemos una pequeña entrevista y es como los papás también se animan a estar en una valoración y al final de cuentas que se queden más tranquilos, que ellos digan, ok, todo está bien, o quizá detectamos un problema, pero se puede resolver en un momento determinado y con un buen tiempo. Okay. Eso es lo importante, siempre la prevención. Hace tiempo que fui contigo a terapia, de la mano, no sé si te acuerdas. Me decías que esta parte de que muchas veces descuidamos el mantener pues nuestras articulaciones sanas y nuestro cuerpo sano, y a veces son movimientos que pues sencillos o cómo decirlo, pero que necesita uno saber hacerlos, ¿no? Realmente es muy importante el hecho de que uno como adulto no los hace, con un niño es mucho más importante, ¿no? Evaluar o tratar, tocar, manipular a un niño es complejo. Sí, se necesita pues tiempo, años de experiencia de estar trabajando con niños, porque pues de la noche a la mañana es difícil. Como tú dices, trabajar con un adulto es complicado. Conocer el cuerpo, cómo se mueve, cómo funciona, es complicado. Pero ahora conocer cómo es el movimiento de un niño, un pequeñín, es todavía más complicado. Sí, aparte son como más frágiles, ¿no? Sí, podríamos decir así, más frágil. La manipulación tiene que ser más detallada. Y entonces la especialidad cada vez va más profundizada para que el niño lo podamos manipular sin ser invasivos, ¿sí? Es decir, que el niño no llore. A veces un niño cuando es recién nacido, el mismo llanto puede ser un estímulo nocivo para su desarrollo. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos aspectos. Conocer qué es lo bueno, qué es lo malo para los niños y qué es lo que podemos hacer para favorecer esto. En este tiempo de pandemia, ¿qué pasó con la clínica? Porque pues tú lo que realizas es contacto, ¿no? Entonces, sí. ¿Y de qué manera te afecta? Hace un año, desafortunadamente sí tuvimos que cerrar. Bueno, yo creo que muchos nos pasó igual, pues desconocíamos esta enfermedad. Entraba a veces el miedo de si me contagio, ¿qué puede pasar? Y pues conocíamos la pandemia, que pues desafortunadamente muchas muertes, muchos contagios. Y pues también los mismos papás entraban en ese temor. ¿Qué pasa si mi hijo se puede contagiar? ¿No? Actualmente pues ya existen más estudios de algunas consecuencias, pero en ese momento cuando recién iniciaba esto, sobre todo aquí en México, pues no se sabía. Sí tuve que pausar un poquito el trabajo, pero ya cuando fuimos conociendo cuáles fueron las pautas de cuidados para poder tener contacto con los niños, ya pudimos retomar las sesiones. Yo creo que pausamos terapia como aproximadamente 20 días, en lo que investigábamos, en lo que planeábamos cómo regresar a la nueva normalidad. Y pues actualmente, afortunadamente, sí hemos podido trabajar. Obviamente con las medidas de sanitización específicas, pero sí se ha podido. ¿Qué es lo que hacemos? Pues desinfectamos cada determinado tiempo el espacio. Ocupamos batas
que pues como estamos en contacto constante con los bebés, las batas pues nos permite un cierto límite, a veces no sabemos quién puede estar contagiado, podemos ser asintomáticos, ¿no? Entonces es mayor protección. Utilizamos obviamente el cubrebocas, a veces 1 o 2 cubrebocas, sobre todo si se trabaja terapia respiratoria, ahí hay que tener más cuidado, guantes específicamente, careta o lentes. Yo en mi caso, por ejemplo, nada más utilizo cubrebocas. A veces ocupar careta o lentes sí es un poquito molesto. Si me los quito, pues sí puedo trabajar, pero a veces también los bebés entran en esta situación como si se espantaran. Les da miedo ver a una persona con careta, con cubrebocas. Entonces hay que buscar la mejor solución, porque si no, el llanto también es un poquito desfavorable para la terapia. ¿Esta parte de la terapia respiratoria viene en consecuencia de la pandemia o eso ya lo manejabas tú? No como tal como consecuencia, sino, mejor dicho, es parte de. Es parte, Sí, ok. parte de. Las terapias, los tratamientos cada vez se van especializando en muchas áreas. Entonces, la terapia respiratoria la conocimos porque, por ejemplo, en terapia boita se toca un apartado de lo que es terapia respiratoria. Entonces, quisimos profundizar más, conocemos mejor lo que es la terapia respiratoria y dijimos, bueno, podemos avanzar. Y más por esto de la pandemia, pues coincide y pues podemos tener mejores beneficios. Más o menos, ¿cuánto tiempo dura una terapia respiratoria? En general, el tratamiento varía. Sí, varía. Puede oscilar entre 10 minutos hasta 40, 45 minutos. 1 hora, pues sí sería muy pesado para el paciente. ¿De qué depende esto? Pues de la edad, de la complicación del bebé. No es lo mismo trabajar con un bebé recién nacido, que la terapia puede durar 10, 15 minutos máximo, a un niño, por ejemplo, de 5 años, que ya tolera más una terapia de 40, 45 minutos. Todo depende de los objetivos. No siempre se va a hacer no vamos a ser muy cuadrados como hacer la misma terapia para todos los niños. Prácticamente en cada sesión se hace una evaluación rápida de los avances que hemos tenido y de ahí se determina nuevamente el tratamiento, los objetivos y el tiempo de tratamiento. ¿Has tenido problemas con algún niño así de que sea muy difícil que realice la terapia o con los papás? Sí, me ha tocado de todo. Por ejemplo, niños que pelean mucho al momento de hacer la terapia, lloran, el llanto, yo creo que es lo que más puede frustrar, más espantar a los papás. Dicen, está mi niño en terapia, chin, está llorando, como que ya no queremos ir. Pero cuando realmente se entiende por qué es el llanto, no es que les duela, sino que a veces el niño no quiere estar ahí, no quiere estar en terapia, y cuando ven los resultados dicen, no, el llanto pues no es porque les duela, el llanto es porque pues, es berrinchudo, ¿sí? Y entonces al final de cuentas los beneficios son muchos y pues dice no, por un tiempo vamos a estar, no pasa nada, seguimos en tratamiento. Sí, hay de todo. También depende mucho del tipo de alteración que pueda tener un niño. Hay muchos síndromes, yo creo que sí conoces lo que es el síndrome de Down, es el más conocido yo creo. Estos niños, pues bueno, suelen pelear mucho, suelen disgustarse si uno los agarra o si uno los abraza, entonces pelean. Yo creo que son como los niños un poquito más complicados, depende también de la edad. Si tenemos a un niño pequeño de 3 meses, 4 meses, es un poquito más fácil manipularlos que un niño de 4 años, 5 años, que ahí puede ser una verdadera lucha, pero hay que saber premiarlos, hay que saber controlarlos. Y pues ahí nos ayudan mucho los papás. A veces los papás también nos ayudan a hacer el tratamiento en la clínica. Sí, ya conforme vas avanzando, vas teniendo experiencia de cómo manejar a los niños, ¿no? Sí, sobre todo al inicio realmente cuando inicié, me lloraba un niño y decía, ay, pero no puedo. Y me frustraba y decía, ¿cómo lo voy a agarrar? ¿Cómo voy a hacer para que el niño no me llore? ¿Sí? Y teníamos que hacer circo, maroma y teatro para que el niño pudiera estar tranquilo. Juguetes, haz de cuenta, la mesa prácticamente repleta de juguetes para que pues se distrajera el niño. A veces los papás decían, miren, ¿le gusta este video? Se lo ponemos, y el niño se tranquilizaba. Pero a veces no podemos trabajar así porque necesitamos que el niño se esfuerce,
o que ponga atención en una situación determinada, entonces no podemos como tal ocupar mucho lo que es la tecnología. Sí, ¿no? Dejarlo viendo la Sí, tablet sí, o algo sí, así sí. todo el tiempo. Sería lo más práctico y lo más cómodo, pero pues es complicado. En algún momento de todo este tiempo que empezaste con la fisioterapia, ¿pensaste como, no sé si es lo mío, o dudaste en terminar la carrera, o en cuando te fuiste a España? ¿En algún momento llegaste a dudar sobre lo que ibas a hacer? Al inicio sí, o sea, a mí me ha encantado el deporte, el fútbol siempre. Entonces, cuando yo también ya estaba estudiando, dije, pues me gustaría también estar en fisioterapia deportiva. Es una rama también muy amplia. A veces yo, ahorita tengo la fortuna de dar clases también en la universidad y escucho a muchos chavos decir que están iniciando, yo voy por fisioterapia deportiva, porque pues están relacionados con el deporte y todo eso. Sí me hubiera gustado en algún momento estar en lo que es el área deportiva, pero realmente conociendo todas las oportunidades ahorita, todas las oportunidades que pueden tener las familias con sus bebés, o por ejemplo, hay niños que son muy complicados, que ya tienen un daño muy establecido, y entonces con el tratamiento los papás pueden encontrar una esperanza, quizá no de que camine el niño, no de que vaya a ser una persona normal, pero que pueda tener mejor calidad de vida. Yo creo que esos momentos, esas alegrías de los papás, o cuando un papá ve caminando a su niño por primera vez, esos pequeños detalles son los que le dan significado a esta profesión. Sí, Y por esos detalles yo creo que te diría que no me arrepiento en este momento. okay. Quizá al inicio sí, pero ahorita no. Sí, pues de hecho te comento, yo creí que cuando nos dijiste que eras fisioterapeuta, yo lo primero que pensé fue deportivo. Sí, no, y igual como todo se necesita mucho estudio, especializarse en esa área, pero no, hay cosas básicas que se aprenden en la escuela, pero sí es muy diferente de la terapia pediátrica. Ahorita me comentaste que estás dando clases, ¿en dónde estás dando clases? Afortunadamente tengo la oportunidad de dar clases en la UAPJO, donde yo estudié. Ya llevo 2 años, este creo que es mi tercer año ya dando clases, y también en el diplomado que tomé hace algunos años, que te comentaba era en la UNAM, también en ese diplomado tengo la oportunidad de dar clases. Ahorita es virtual por la modalidad, pero pues sí, constantemente tiene que ser presencial, y es viajar a la universidad nacional, dar las pláticas de la experiencia que hemos tenido, sobre todo de esta área que es terapia pediátrica, y pues contento. Creo que esos son los dos apartados que me mantienen contento ahorita. La terapia con las familias que tengo en el consultorio, y pues también como inspirar a los nuevos chavos que vienen conociendo toda esta parte. Algunos dicen yo también quiero pediátrico, cuando se les explica realmente si quieren eso o realmente no quieren eso. Entonces creo que esas son las dos cosas que me inspiran ahorita. Me gustaría hacerte unas preguntas en específico, que son preguntas que yo creo que mucha gente también se puede llegar a hacer. Sí, sí, claro. En esta parte de que cuando un recién nacido, bueno, cuando nace un bebé, pues ya ves que las abuelas o las personas mayores lo envuelven así como un taquito y así lo tienen. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es esto? Porque pues yo decía que influye como en su desarrollo psicomotriz, entonces pues no se pueden mover. Sí, ese es un tema bueno, porque ahí entramos en una situación de mitos y realidades. Es cierto que la cultura, la religión, pues a veces influye mucho en este apartado del desarrollo. Y pues lo que me preguntas, por ejemplo, se acostumbra mucho a cuando un niño nace, está pequeño, recién nacido, a envolverlos, ¿sí? Es muy conocido que pues en el vientre materno la posición del bebé pues es una posición flexora, así se le conoce, pero a pesar de eso el niño se mueve, puede extenderse y regresar a la posición. Cuando ellos nacen, tienen esta misma posición como de protección. Obviamente tenemos que permitir que el niño se mueva, se extienda, vigilar cómo es ese movimiento y después regresa a su postura de protección, ¿sí? Aquí el problema es si nosotros pasamos mucho tiempo con un niño totalmente envuelto,
privarlo de ese movimiento sí puede repercutir como tal en el desarrollo. Sobre todo, por ejemplo, si el niño debe estar con los brazos flexionados y lo enrollamos tal vez con los brazos extendidos, puede repercutir en el desarrollo. Lo mismo con las piernas, ¿sí? Por eso te digo, entramos ahí como, ¿qué puede ser bueno? ¿Qué puede ser malo? No es que sea malo, no es que sea tan bueno, pero hay que respetar ciertos tiempos. A veces cuando los abrazamos, cuando están durmiendo, los podemos contener en esa postura, enrolladitos, no por mucho tiempo, pero cuando ellos despiertan, sí permitirles ese movimiento libre. Lo que libertad, ¿no? Sí, lo que yo más recomiendo es, por ejemplo, que tengan un espacio en casa donde los papás pues prácticamente estén con ellos, acostados, y le permitan estar un tiempo boca arriba, les permitan estar un tiempo boca abajo para que puedan desarrollarse adecuadamente. Y esa es una de las dudas, uno de los principales problemas que a veces surgen con los papás primerizos. ¿Qué tan importante es que un niño gatee? El gateo es de las habilidades pues más importantes del desarrollo. No es que unas sean más importantes y otras menos importantes, pero siento que el gateo es la habilidad que más entra en controversia. Me ha tocado escuchar a muchas personas que dicen, yo no gateé y estoy bien, ¿sí? No es que el gateo si no se gatea, pueda repercutir en algo grave. No, el gateo es una habilidad importante porque nos permite coordinar muy bien movimiento de todo el cuerpo, orientación espacial. Hay algunos estudios que dicen procesos cognitivos. Eso es algo muy bueno. Pero ¿qué pasa con estos niños que no gatean? No es que en el desarrollo ideal el niño no vaya a gatear. Ahí influye mucho el aspecto de los padres. ¿Sí? A veces como papás nos importa mucho que el niño avance rápido. Y el gateo es una de las habilidades que más se les priva a los bebés. Por ejemplo, cuando los papás ya se interesan que el niño se pare o que camine, lo primero que se hace es ponerlo en esa posición y querer estimularlo para que ya se pare, para que ya camine. Lo cierto es que se priva de esta habilidad que es el gateo. Normalmente los papás empiezan a parar a los niños aproximadamente a los 8, a los 9 meses. ¿Sí? Y si nosotros vemos cómo es el trayecto del desarrollo, a esa edad los niños apenas pues están en el proceso del sentado, tendrían que estar en el proceso del inicio del gateo, porque están en el arrastre, por decir algo. Entonces, si tú los paras antes de este proceso, privas todas esas habilidades que son muy importantes para el desarrollo y que puede traer como consecuencia que pues tenga algunas alteraciones de postura en la columna, en las caderas, en las rodillas y sobre todo los pies. ¿Qué es lo más común que se utiliza para un parado prematuro? Pues el uso de la andadera. Actualmente existen estos como brincolines, no sé si los has visto, que también son pésimos para el desarrollo. Los andarines, pésimos para el desarrollo. Entonces, si adelantamos esa habilidad, una habilidad antes de tiempo, si adelantamos una habilidad antes de tiempo, puede repercutir en un proceso del desarrollo. Por eso vas a ver en la actualidad muchas personas que se les complica, por ejemplo, coordinar algunas cuestiones, porque si nos regresamos a sus antecedentes, seguramente se privaron de este proceso. ¿Sí? Y no nada más el gateo, algunas otras habilidades como el sentado, como el arrastre, que son muy importantes. Hay personas que ya son adultas y tienen muchos problemas posturales. Igual si hacemos el repaso de todo su historial, tenemos ahí algún indicio que coincide, que no gateó, que utilizó andadera, que tiene pie plano, y entonces por eso decimos que es un apartado importante. ¿El niño se puede desarrollar? Sí, pero a futuro puede desarrollar complicaciones de la postura, de movimiento. Últimamente se escucha mucho de la estimulación temprana, pero ¿qué tan bueno es llevar a un niño como a ese tipo de estimulación, a un niño sano, digamos? ¿Qué tan recomendable es o cómo lo ves tú? Bueno, sí, ha entrado mucho ahorita como de moda este tema de la estimulación temprana. Lo cierto es que no es sencillo, es algo, pues sí, delicado, porque al final de cuentas estamos hablando del desarrollo de un bebé. Si ese desarrollo va a ser bueno o no va a ser bueno.
Aquí lo más importante es, si vamos a llevar a un lugar, qué tan preparados están en ese lugar. Me ha tocado ver, por ejemplo, que sí se habla de estimulación temprana y están trabajando con un bebé, pero sucede prácticamente lo que te comentaba hace rato. Si no se respeta el proceso del desarrollo, el bebé puede terminar con algunas complicaciones en la postura, en el movimiento. Y peor aún, si un profesionista no respeta esta trayectoria del neurodesarrollo, si el niño estaba sano, puede terminar con alguna complicación por no respetar ese proceso. La estimulación temprana está enfocada como tal a aumentar, sí, prácticamente aumentar la capacidad del bebé, tanto en el área motriz, tanto en el área cognitiva, que pueda relacionarse con el medio ambiente. Se dice mucho que cada bebé es diferente. Es cierto, cada bebé se va a desenvolver en un ambiente diferente. Lo cierto es que la genética no va a cambiar mucho. Si hablamos de este proceso evolutivo del desarrollo, va a ser prácticamente lo mismo. Es decir, todos nos vamos a sentar, todos vamos a gatear, todos vamos a caminar. Ninguno pasa por un proceso diferente, salvo que exista alguna alteración. Entonces sí, cada niño tiene un desarrollo individual, pero nos tenemos que apegar a una norma, a un desarrollo, a un mismo desarrollo. Podemos tener variaciones, pero siempre bajo un orden. Entonces la estimulación temprana tendría que ir enfocado a este proyecto, a este proceso, perdón. Aquí lo más importante es, como tal, no si mi niño va a iniciar o no la estimulación temprana. Aquí lo más importante sería si mi niño va a llevar una adecuada estimulación temprana, es decir, que la persona que lo va a hacer esté realmente capacitado. No acelerar al niño, ¿no? En sus tiempos. Así es, sí. Acelerar o salirnos de esta norma, de este proceso ideal, sería algo, pues, muy, muy complejo para el desarrollo del niño. Puede ser contraproducente. El calzado en los niños. El calzado en un niño pequeño es importante. O sea, ponerle algún zapatito, no sé, ya ves que venden unos zapatitos bien bonitos. Pero yo soy de la idea de que no necesitan utilizar zapatos, ¿no? Al contrario, debería andar descalzo para poder desarrollarse, pero esa es mi mentalidad, sí. No sé qué opinas. De hecho, el calzado en niños pequeños es una situación más de moda. Científicamente, como tú dices, el bebé tendría que estar descalzo prácticamente hasta que dé sus primeros pasos. El calzado en muchas ocasiones, o siempre, lo que hace es privar prácticamente el movimiento del pie. El pie necesita libertad, necesita que pueda sentir diferentes texturas, diferentes ámbitos para que se pueda desarrollar. Si nosotros los calzamos, privamos este apartado. Y entonces, conforme va avanzando el desarrollo, los pies pues pueden terminar en una complicación común como lo que es el pie plano. ¿Sí? O algún otro tipo de alteración de sensibilidad, por ejemplo. Entonces, la recomendación es que, por ejemplo, en los bebés recién nacidos, calcetitas. Si quieren calzado, lo único que se puede poner son estos zapatitos como de estambre. Ahí sí, la abuelita se puede poner bella, tejiendo unos zapatitos. No hay ningún problema. Esos no, porque permiten la libertad del movimiento. Sobre todo que nos acercamos a la temporada de frío, son muy recomendables. Pero cuando el clima lo permite, descalzos. Los piecitos deben de estar descalzos para que puedan desarrollarse, tanto en el movimiento como en la sensibilidad. Y ya cuando el niño empieza a caminar, ya existen algunos zapatos específicos. No sé si has visto estos zapatitos que son como de piel. O sea, tanto arriba como en la suela son piel que los puedes doblar. Sí. Esos son los más recomendables cuando empiezan a dar sus primeros pasos. Pero también cuando empiezan a caminar, lo más recomendable es descalzos. Sí, sí, y era lo que pues, yo estaba comentando con unas personas, porque pues, hay zapatitos muy chiquitos de marca, muy bonitos, que dices, no manches, te voy a comprar esos. Ahí nos podemos ahorrar un dineral. Ajá, o sea, también en esa parte dije, no, pero ¿por qué? O sea, si el niño debe de andar descalzo, debe de poder sentir. Esa era mi lógica, no sé. Y muy buena, o sea, eso es prácticamente lo que tenemos que hacer. Bebé descalzo.
y ya con el tiempo pues ir calzándolos, pero con el calzado adecuado. ¿Okay? Para eso sí es importante acercarnos a un especialista para que nos podamos indicar cuál es el tipo de calzado adecuado. Por ejemplo, estos que son ya de suela dura, por ejemplo, tenis, como los conocemos habitualmente, ya son más adelante, quizá después de los 2 años, 3 años. Okay. En las mujercitas me ha tocado trabajar, por ejemplo, con muchas niñas de 6, 7 años con problemas en caderas, en problemas en columna, porque ya empiezan a utilizar tacones. Entonces, tacones después de los 15, 16 años. Antes no. Okay. Calzado es de mucho cuidado. Pues sí, fíjate, o sea, sí hay muchísimas preguntas que se pueden seguir haciendo, ¿eh? Hay muchas del desarrollo. Otras, por ejemplo, que pueden surgir es si podemos utilizar el famoso fular, en qué posiciones, cuándo sí, cuándo no. ¿Qué pasa si mi niño ya tiene un signo de alarma? ¿Qué pasa si mi niño, por ejemplo, ya tiene una caderita luxada? No sé, problemas para alimentarse, bajo peso. Te digo, hablar del desarrollo de un bebé es todo un mundo. Me gustaría que nos regalaras algún consejo, alguna recomendación para la gente que se quiere dedicar a la fisioterapia o para la gente que tenga algún problema con su hijo o no sé, que esté buscando ayuda o que esté, no sé, algo que les puedas regalar. Aquí yo creo que lo más importante es no quedarse con las dudas. A veces, y te digo, puede que te pase, a mí como, a pesar de que soy profesionista, me pasó así, ¿y ahora qué hago? Cuando, por ejemplo, la primera vez que me tocó bañar a mi bebé, decía, ok, nunca he bañado a un bebé. Siempre trabajo con los bebés, siempre doy consejos, pero bañar a un bebé, como tal, sí existen cursos, sí existen algunas capacitaciones, pero digo, en mi profesión no es que yo necesite como tal la experiencia de bañar a un bebé, pero la primera vez que lo tuve dije, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, aquí lo más importante es no quedarse con la duda y siempre preguntar todo, por mínimo que sea, preguntar todo. Creo que como mexicanos tenemos ese, no sé cómo mencionarlo, esa moda, ese cliché de que a veces no quiero preguntar porque se van a burlar de mí, ¿no? Entonces, lo más importante es preguntar así sea por nuestras redes sociales. Nosotros somos abiertos a cualquier duda, no genera ningún costo, no hay ningún problema, tenemos el tiempo, a veces quizá nos tardamos un poquito en responder porque estamos trabajando, pero seguro siempre respondemos. Y yo creo que las mayores dudas, preguntas que han surgido es ¿qué es lo que tengo que esperar del desarrollo de mi bebé? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿En qué momento ir con un terapeuta? ¿En qué momento ir con un pediatra? Y el momento no existe. Desde que existe la primera duda, es ahí, no quedarse con la duda. Yo creo que es lo más importante. La recomendación principal podría ser, bueno, aquí vamos a igual entrar como en una dinámica, ¿te parece? Vamos a hacer una dinámica. Tú que vas a ser papá, por ejemplo, ¿qué es lo que has conocido con familiares, con conocidos sobre el desarrollo? Yo te puedo preguntar, ¿tú a qué edad consideras que un bebé puede caminar? ¿Un bebé tiene que gatear? Si el bebé tiene que gatear o no. No sé específicamente a qué edad o a los cuántos meses, pero supongo que el niño en su propio desarrollo empieza como a sentarse y así, ¿no? Sí. O sea, lo puedes ir estimulando de alguna manera para, ¿cómo se dice? Como para ir avanzando en ese desarrollo, pero el mismo niño te lo va pidiendo, ¿no? Es que, bueno, tengo muchísimos sobrinos, entonces yo desde que nací, yo he cuidado niñitos, o sea, he cuidado a mis sobrinos así. Digo, no lo he hecho de la mejor manera porque no son mis hijos. Y en algún momento cuando ya están llorando, ya es como, ya. Pero, o sea, en esa parte no me siento como, ¿qué voy a hacer? Sí. Sino que es más bien, ¿cómo decirlo? Sé que cuando esté, tengo las habilidades y ya conozco a las personas que me pueden ayudar. Entonces no
No te preocupas tanto. Ajá, no estoy como espantado ni nada. Pero, por ejemplo, o sea, hablando del desarrollo, tú dices, a un niño pues se tiene que voltear, se tiene que sentarse, gatear y al final pues caminar. Aproximadamente, más o menos, ¿a qué edad tú me puedes decir, el niño ya tiene que caminar a esta edad? O sea, ¿al año? Al año, esa es la referencia que todos tenemos, ¿no? A veces el sentado decimos a los 6 meses, ¿sí? Y pasa algo muy curioso, que a veces cuando dos personas tienen a bebés de la misma edad, entra como esta situación de competencia, de que mi bebé ya se empezó a sentar. Y entonces empiezan a hacer como ejercicios, buscar en internet o lo que sea para que el bebé se siente porque ya el otro ya se sienta, ¿no? hay mucha diferencia. Sí, ¿no? sí. Lo cierto es que nos tenemos que enfocar en el apartado correcto del neurodesarrollo. Ya existe como tal un estándar de lo esperado en el desarrollo. No nos podemos adelantar a habilidades. Si nos intentamos adelantar, es posible que el niño lo haga, pero con ciertas alteraciones, ciertas complicaciones, que en un futuro me pueden repercutir. Sí, sí. Lo más común, lo que más podemos ver en la clínica es complicaciones, por ejemplo, con el sentado. Es que mi bebé ya se quería sentar y lo que hice fue, lo puse aquí para estimular el sentado, le puse almohadas, le puse de todo para que mi bebé se siente. Lo cierto es que si no permitimos esa libertad del movimiento, que es decir, que el niño se siente por sí solo, más adelante pueden repercutir algunas complicaciones. Okay. Y no te digo que vayan a ser algo graves, pero sí que, por ejemplo, se siente mal, que se canse mucho al sentarse, que empiece a caminar con algún tipo de desviación. El pie plano, por ejemplo, cuando el parado puede ser muy prematuro, cosas así, pueden repercutir más adelante. Si te preguntas si alguien no sabe bailar, quizá fue por eso. Quizá porque lo pararon antes, utilizó andadera, no lo sé. Algunos artefactos que no son buenos para el desarrollo. Sí, ¿sí? sí. Entonces, es un tema muy amplio. Que, por ejemplo, consejos, habría muchísimos. Pero yo creo que el mayor consejo que puedo dar es que los papás, sobre todo si son primerizos, no se queden con dudas. Por mínimo que sea, siempre preguntar. De forma personal, ¿tú algún deporte o algo que realices? Ya sabes que yo te conozco por ese sentido, el fútbol. Yo creo que nos apasiona muchísimo aquí, o al menos en Oaxaca creo que es el deporte que más se practica. Y pues que yo me acuerde, años practicando el fútbol. También por algunos conocidos tuve la oportunidad, y es algo que me encantó muchísimo, jugar en la tercera división profesional. Aunque fue en poco tiempo, es una experiencia que nunca la voy a olvidar. Realmente viajar con los compañeros a otros lugares, eso es algo muy padre. ¿A qué equipo le vas? Podríamos decir que por familia, al América. Por profesión, a los Pumas. Porque pues cuando me gradué del diplomado, me vi obligado a cantar el himno de los Pumas, así que pues, por eso digo, por profesión le voy a los Pumas, por familia le voy al América. Okay. Así que cuando hay un clásico, no me preocupo, digo, yo tranquilo, gane el que gane. ¿Tu comida preferida? ¿Cuál sería tu comida que tú dices que cuando ya termino de dar terapia, lo que quiero llegar a comer es esto? Soy de buen diente, eso sí. Hace poco, de hecho, sí me limité a comer muchísimo, subí mucho de peso, prácticamente subí 14 kilos. Ahorita ya bajé 12, por eso te digo, soy de buen diente. ¿Pero en la pandemia? Sí, por la todo pandemia. El tiempo te he visto delgado. Subí 14 kilos, actualmente ya bajé 12, me tuve que poner a dieta. Fue una de las consecuencias, creo que no sé si a ti te pasó, pero por la pandemia, y te lo tengo que decir, ser papá creo que también te obliga a subir de peso. ¿Sí? Ya me estoy preparando. Sí, si tienes que prepararte, si puedes 1 o 2 pantalones con talla extra, sería bueno. Sí, me puse a dieta, bajé aproximadamente 12 kilos hasta ahorita, digo, por efectos de la pandemia. Y bueno, mi rutina era, terminaba de trabajar antes de la pandemia, me iba al gimnasio y a veces pues coincidíamos en algún partido. Pero todo se cierra, cambia completamente.
Ya después de esto, pues no hago ejercicio, termino de trabajar, a casa, a descansar, con mi esposa, actualmente pues con mi bebé. Pero después de eso digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y como tú dices, terminando la jornada, la rutina de trabajo, siempre digo, me gustaría el estofado. El estofado es lo que más me encanta. Obviamente ya en la noche es un poquito pesado, pero sí en la comida me encanta eso. ¿Y qué te podría decir? El pozole. Son dos cosas que digo, afortunadamente ya viene septiembre, Todo el ya viene tiempo fecha comemos. de pozole y pues a probarlo todo septiembre. Creo que es lo que más me gusta. ¿Algún lugar al que nos recomiendes ir a comer pozole o estofado? Lugar como tal es difícil porque te puedo decir, mi madre que afortunadamente la tengo es la que se La que encarga, por cocina. ejemplo, de, de hacer cuando viene septiembre, porque te puedo comentar, en septiembre son dos fechas importantes. Viene mi cumpleaños y pues viene las fiestas patrias. Entonces en mi cumpleaños yo ya tomé la tradición y que mi mamá siempre me prepara el estofado. Entonces, por eso digo, yo sé que en septiembre como estofado. Ok, ahorita me das la dirección para llegar ese día Para que a comer estofado. hacemos pedidos para llevar. En septiembre también, el 15, el 16, pues ella también prepara el pozole. Ujú. Entonces, septiembre yo encantado, todas las fechas. Sí. Por eso te digo, no he probado como tal un lugar que yo te pueda decir, aquí, mira, este lugar me encanta el estofado. ¿O Porque sí, algún sí he lugar que probado. nos puedas recomendar? ¿Alguna fondita, un restaurante, un lugar al que El vayas a restaurante comer? que más me ha gustado, donde he probado el estofado, no sé si lo conoces, es Tres Bistró, Ujú. que está en, no sé, en el Zócalo. Ahí he probado muy rico, pero pues todavía no se compara. Ah, sí. No es lo mismo que lo de casa. Sí, no, pozole, pues sí hay varios lugares. Yo creo que yo te preguntaría más a ti, ¿dónde me puedes recomendar para el pozole? Pero es que casi de pozole no soy pozolero. ¿No? Sí, yo también he buscado muchos lugares, pero es difícil. Es difícil encontrar un lugar que digas, aquí me quedo, aquí es lo mío. ¿Qué tipo de música escuchas? Yo creo que escucho de todo. Y más por mi profesión, me he acostumbrado a escuchar de todo. A veces fíjate que con las familias, con los papás, he tenido la oportunidad de relacionarme bien. Nos llevamos bastante bien, a veces he tenido la oportunidad, bueno, antes de la pandemia, que me invitaban a las fiestas de sus bebés o inclusive a las fiestas de ellos. Y a veces en el consultorio bromeamos y decimos, bueno, ¿qué les gustaría escuchar? Y ya me dicen un artista y lo ponemos, me gusta y a veces entre sesiones pues empezamos a escuchar esos ritmos. Por eso digo, escucho de todo, desde salsa, cumbias, rock, pop, de todo. Pero yo creo que en casa, así estando con mi bebé, bueno, hasta canciones infantiles que ya vas a abrir tu repertorio, ya vas a abrir tu playlist Sí, de sí. puras canciones infantiles. Entonces, yo creo que en casa sí escucho un poquito más de rock. De hecho, le quiero inculcar a mi bebé eso, más que se incline por el rock. ¿Algún artista en específico, alguna canción? Artista que puedo pasar horas y horas escuchando, yo creo que Queen. Ok. Queen ha sido como que la banda que más he escuchado por más tiempo. ¿Tienes algún hobby aparte del fútbol? Yo creo que tomaría más mi trabajo como hobby. Como tu hobby. Sí, fíjate que del tiempo que no estuve trabajando por la pandemia que pausamos, sí, yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? A veces me ponía a leer. También andabas en bici, ¿no? Yo me acuerdo que luego llegabas con tu bici. Sí, andaba en bici. Bueno, siempre me ha gustado así como hacer un poquito de deporte. A veces Sí. cuando vamos a algún partido y digo, bueno, no está tan lejos, me puedo ir en bicicleta. O sea, no hay ningún problema. Yo creo que ahorita también por la pandemia he tomado un poquito más de hobby la moto. La moto, prácticamente ir a rodar, a veces con unos amigos, a veces digo, no puede, que tiene trabajo, otro amigo no puede, que también tiene trabajo o tiene un compromiso, me voy solo. ¿Sí? O a veces con mi esposa decimos, tú te vas en el carro, yo me voy en la moto, lo que quiero es rodar, sentir la experiencia de ir en la carretera y yo creo que es lo que más he tomado como hobby ahorita. Ok. Sí, prácticamente lo he agarrado más de los domingos, ir a rodar. A veces ahí van varios motociclistas.
Sí me he puesto a platicar con uno, con otro, pero pues todo tranquilo, afortunadamente. Ahí Es te voy a presentar peligroso, unos pero amigos sí. que luego se van a Ixtepec y todo, por ahí Ah, sí, andan rodando. es muy padre la experiencia. Ir a conocer, por ejemplo, lugares así de la sierra, Tlacolula, lugares de aquí cerca, es muy bonito. Sobre todo la comida. La comida vale Ya la cuando pena. llegas ahí, Sí, come. por eso te digo, soy de buen diente y la comida es lo que más me gusta. ¿Algún libro que nos puedas recomendar para leer? Inteligencia emocional. Ese libro está muy padre, muy bueno. También hay un libro que se llama, que bueno, también está relacionado con mi carrera, que es El hombre que confundió a su esposa con un sombrero. No, Nunca lo he escuchado. el título parecerá raro, así como, ¿cómo puede ser esto? Pero realmente va enfocado más como a casos clínicos que pasan en la actualidad por enfermedades. Ok. Entonces, a veces nos ponemos en los zapatos de una persona o intentamos y es difícil, es difícil. Entonces, en ese libro vienen algunos casos que igual y en la familia en algún momento nos ha pasado, desde un familiar diabético, con hipertensión, con alguna complicación, en algún capítulo te identificas. Entonces, da como pautas de superación personal o cómo superar ese problema. Y es muy bueno, es muy bonito ese libro. ¿Tus redes sociales para que la gente vaya y te pregunte o se acerque contigo? Bueno, nos pueden seguir a través de la página de Facebook como Clinter Neurorehabilitación Pediátrica, en Instagram como Clinter-Neurodesarrollo y pues por correo electrónico también. Nos pueden encontrar en Google, correo electrónico como contactoclinter@gmail.com y en Google pues bueno, nos pueden encontrar también como Clinter. Neurorehabilitación pediátrica. ¿La ubicación? Si gustas repetirla. La dirección como tal, estamos ubicados en Privado Olivos 117 en Colonia del Bosque Sur, en Santa Lucía del Camino. Me dio mucho gusto que estuvieras aquí platicando con nosotros. No, al contrario, yo creo que es un tema, yo creo que un poquito complicado. Es muy extenso. Es extenso, muy extenso. es complicado, a veces decimos, ¿qué más podemos hacer en esta área? Pero la verdad es un tema muy bonito, que yo te agradezco el tiempo. Yo sé que faltan muchísimas cosas. Quizá más adelante podamos retomar ya en algo un poquito más específico. Ya que tengas a tu bebé, quizá podamos hacer algún tipo de dinámica. Pero bueno, yo te agradezco mucho el espacio. Espero que estos pequeños tips, estas pequeñas cosas que estamos compartiendo, sirvan sobre todo a los papás, a los futuros papás, y pues alguna situación que podamos ayudar. Con mucho gusto. Sí, y que la gente se acerque contigo para que, o sea, todas las dudas que tenga o comentarios que tenga también para que sí, se claro acerquen que sí. ahí. No, constantemente estamos dando algunas pláticas a los papás. Ahorita por el tema de la pandemia hemos detenido un poquito esto, pero sí, sobre todo si nos quieren preguntar por las redes sociales o por mensaje, con todo gusto. ¿Algo que te gustaría agregar aparte de lo que hemos hablado? No sé, algo que sientas que es importante y no hayamos tocado. Si hablamos de la prevención, que es en lo que más nos enfocamos nosotros, es cómo identificar estas pautas preventivas a temprana edad, ¿sí? Por ejemplo, anteriormente, no sé todavía si escuchas algún tipo de discapacidad, por ejemplo, un niño con discapacidad, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Por ejemplo, hablando en temas de rehabilitación. O no sé por qué un niño como en silla de ruedas. Y ahora, si necesita rehabilitación, puedes pensar en que puede ir a un centro donde pues sí ofrezcan rehabilitación, que le den terapias, pues obviamente para que el niño, si es posible, camine, ¿no? Aquí lo más importante del área preventiva es poder evitar hasta donde sea posible que el niño caiga en una complicación de discapacidad. Es lo que te decía hace rato, pueden existir factores de riesgo que pueden terminar en un daño neurológico. Un daño neurológico va desde que un niño convulsione prácticamente 20, 30 veces al día, hasta que pues sea un daño mínimo, ¿no? Que no pueda hablar o que, bueno, ni tan mínimo, es muy complejo, que no pueda mover las extremidades, etc. Entonces, eso, si se identifica a tiempo, desde el mismo embarazo, desde el recién nacido, se puede evitar.
Ok. siempre y cuando la alteración no sea tan compleja. Hay alteraciones que, como algunos síndromes, que son muy complejas, pero teniendo un tratamiento a temprana edad, se pueden prevenir ciertas cosas y la calidad de vida también puede mejorar. Entonces yo creo que es un punto muy importante siempre hablar de temas preventivos, y temas preventivos se habla de todo, ¿sí? Por ejemplo, puedes prevenir la diabetes, puedes prevenir la hipertensión. Entonces, esto yo creo que es un poquito más delicado porque imagínate un niño con discapacidad, si dices lo puedo prevenir o prevenir que termine una complicación mayor, es algo muy, muy importante. Y Sí, es lo que te decía pero hace rato, perdón, es lo que te decía hace rato, es como que eh, la parte importante, el pago que yo puedo obtener de mi profesión, ver a un niño caminar, que un niño que tal vez tenía pocas esperanzas, que vaya caminando, eso es lo más gratificante para mí. sí, y como lo dice el refrán, vale más prevenir que lamentar, ¿no? Así es, prevenir que Ok. lamentar. Ya tenía más de un año, yo creo que no te veía con lo de Ya, la yo creo que pandemia. después de esto, ya, ojalá que ya todo esto pare y pues retomar lo de las canchas. Me dio muchísimo gusto que estuvieras aquí con nosotros Al contrario, platicando, que pues nos contaras. ojalá tengamos otra oportunidad para seguir hablando de esto. Ya ves que es un tema muy amplio y pues muchas gracias Sí, nuevamente en por la unos meses invitación. ya con la bebé, a ver qué. Ojalá que sí. Y hacer algunos ejercicios, igual tips para los papás, aquí con tu bebé si nos prestas para que sea eh, Modelo nuestro de... modelo para que podamos Sí, hacer sí. algunos consejos. Pues me dio mucho gusto que estuvieras aquí, que nos regalaras este Muchas tiempo para venir a gracias. platicar con nosotros. En la parte de abajo vamos a dejar la forma de comunicarse con Adair, sus redes sociales y tu dirección. Igual ya saben, vamos a dejar la forma de contacto de Charlas Chingonas. Denle like al video, compártanlo y suscríbanse al canal. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado y un nuevo video. Bye. No sé si nos fuimos, yo siento que nos fuimos muy rápido.